Hola, hola, hola. Oh, Hola, 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 hola. Buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística
que es ofrecida en acción de gracias a la Santísima Trinidad, Virgen de Cacupé, Santa Elena, Divina Misericordia, María Auxiliadora, San Rafael, San Miguel, Sagrados Corazones de Jesús y de María, Divino Niño Jesús, Virgen de Lourdes, Santa Lucía, San Pío, San Benito, por la conversión de Henry, Ever, Oscar, Matías, por el trabajo de Milton, por la salud física y espiritual de la familia Torales Galeano, Rivero Martínez, familia Vázquez, familia Galeano, Emma, Ramona, Eulalia, Olga, Darío, Concepción, Alicia, Porfirio, Valeria, Josefina y familia, Deidamia, Francisca y familia, María, Ramona, Berta, Raúl, Eugenio, Luis, Nilda, Pablo, Juan, Esteban, Ricardo y familia, por nuestros hermanos difuntos, Enrique, Nidia, Gudelia, Floriana, Hortensio, Rigoberto, Ezequiel, José María, Seferina, Blácida, Hilario, Celestino, Amelia, Néstor, Mariano, Claudia, Arsenia, Edmundo, Ramona, Estruadio, Pedro, Armín, Lucía, María Benita, Victorina, Angelito, Susanita, Ineri Manuel, Bernardina, Nicolasa, José, Teresa, Mercedes, Pedro, Silvio, Tomás, Domingo, Ignacio, y por todas las almas del purgatorio. Nos reunimos hoy para celebrar juntos la presencia viva de Dios en medio de su pueblo. En este día el Señor nos invita a renovar nuestra fe, a confiar en su amor y a abrir nuestro corazón a su palabra. Pongámonos de pie para recibir al celebrante. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y vencido la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Felices Pascuas. Viva Cristo resucitado. Y viva nuestra comunidad resucitada. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, parece que hemos resucitado, lleva. Porque se llama Noma Peme Guaran, da lluvia, imagina Guri. Bueno, ahora parece que la lluvia nos trae de nuevo, pero una lluvia de bendiciones, y eso tiene que ser lo que pedimos al Señor para nuestra comunidad. Ñanderique Sobana, con la gracia de Dios, y sobre todo para que esa resurrección, ese Cristo que ha vencido la muerte también en nuestra propia vida, se pueda difundir a todos. Y bueno, hoy tenemos mucha alegría, porque hoy la secretaria, la señora Carmen, que nos ayuda siempre con Ñandillarañe, entonces me pasa una lista de nuevas madrinas. Así que un fuerte aplauso, vean. Bueno, hacemos que ¿verdad? Hacemos que para celebrar esta misa, y vamos a rezarlo ya por estas nuevas madrinas que se han anotado: Hilda Aquino, María Ríos de Escobar, Julia Céspedes y María Luisa Cano. A la cuenta, Carmen de Formal, de 4, que se han anotado como nuevas madrinas para Ñandillarañe. Que en realidad ustedes me tienen que dar mucha publicidad, porque últimamente me dio huellilento, ¿no? Digo ahí, hey, ahí está la gente, oye, pila combustible, hey. Oye, pila combustible.
la padrinos a madrina ñande yañe. Dígate. Así es que vamos a pedir al Señor que nos bendiga siempre para seguir evangelizando. También vamos a agradecer al Señor hoy el cumpleaños de la madrina María Luisa Canale, que el Señor la bendiga y le dé la gracia que necesita también siempre. También vamos a rezar 7 meses de la partida, el aniversario de la muerte de la madrina Nélida Talavera. También pedimos entonces por su eterno descanso. A esta señora le acompañamos mucho tiempo también. Y bueno, Dios ya le tiene en su gloria. 7 meses lleva. Y también por el difunto Antonio Almirón. Ellos también nos están siguiendo, nos están viendo. Y desde lejos, eso es lo lindo, ¿verdad? Porque en este momento todo el Paraguay está unido a nosotros. Así que nosotros como comunidad aquí, desde Lambaré, de Paraguay, además de que Pelle volvé muy famoso, allá pero te vamos a ver de Guayna, Santa Elena. Sobre todo vamos a procurar rezar por las comunidades, rezar y ser ese testimonio también de la misma fe y más en este camino de resurrección. Así que iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oré por Yahú, de Yara. Oré por Yahú, Berecó, Jesucristo. Oré por Yahú, Berecó, Jesucristo. Ore por Yahú, Berecó, Yam de Yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, al celebrar el misterio pascual que cada año renueva la dignidad original del hombre con la esperanza de la resurrección, te pedimos humildemente que obtengamos con amor lo que celebramos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La lectura de hoy nos invita a reflexionar sobre nuestra confianza en el Señor y la coherencia de nuestra vida cristiana. Escuchemos con atención. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El sumo sacerdote, con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles, obedeciendo la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Entre tanto, llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el senado del pueblo de Israel, y mandaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión, no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron: encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los centinelas de guardia junto a las puertas, pero cuando las abrimos no había nadie adentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos
y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento llegó uno diciendo: los hombres que ustedes arrestaron están en el templo y enseñan al pueblo. El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor de ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor. Que lo digan los humildes y se alegren. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busquen al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El ángel del Señor acampa en su trono y los libra de todos los males. Gusten y vean qué bueno es el Señor, felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas por Dios. Palabra del Señor. Muy bien, buenas noches, queridos hermanos, tomen asiento. Qué lindo es encontrarnos entonces en este tiempo de la Pascua. Pascua, en hebreo, en la Biblia aparece la palabra Pesaj. Pesaj quiere decir pasar, ¿verdad? El pasaje, el pasar de una situación a otra, a una nueva situación. Y eso es lo que nosotros siempre al reunirnos en nuestra comunidad estamos reflexionando. Este pasaje tan importante de una situación de vida a otra diferente, que es la gracia de Dios. Y justamente como yo les decía, hay muchísima gente ahora en Paraguay y cada vez más agradecemos por eso, por estas nuevas personas que se van adhiriendo. ¿Y cómo se adhieren? Justamente porque ya hay en la televisión, ¿entiendes? Ahora, por ejemplo, de Choré, una de estas personas, ya de Choré, a San Pedro Eina, de San Pedrano Eina, ya, a ver, mira San Pedrano Eina. Así que le mandamos saludos a eso de San Pedro. Ahí están, entonces, a ver un poco, la señora de Sierra, ¿verdad? Que la madrina nueva que está ahí en Choré, con sus hijas, oye, Shaibeina, Arminda Berenzón. Vea, ley y apellido. Va y come San Pedrano la aprende apellido extraño. Berenzón. Bueno, Arminda con su hija están ahí viendo también y nos están acompañando. Y hoy también agradecemos porque el que nos está transmitiendo, una vez viene a la ñande cámara de Yarañe, es Diego. Ñande ya ese yo cabecina, ñande controla 20. Ñandena ya ese sube, pero es uno a uno mañana de los arena. Así que veñe pochurro que sé. Bueno, y hoy es el cumpleaños de su mamá, así que un fuerte aplauso también para su mamá, que hoy cumple años, la señora Gladys Cañete Sosa, 66 años. Entonces, él siempre nos acompaña con tanta gentileza, las imágenes, porque esta es una responsabilidad muy grande. Ustedes saben lo que es transmitir la misa. Tenéis que transmitir los momentos más importantes, la lectura, la palabra de Dios, el momento de nuestra consagración, ¿verdad? Y todos estos detalles que son muy importantes para que muchísima gente en todo el Paraguay pueda rezar y celebrar la Eucaristía. Por eso que los 66 años de la mamá de Diego, la señora Gladys Cañete Sosa. Y también por los 14 años de fallecimiento del señor Pedro Sebastián Figari. Él también desde lejos, ¿verdad?, nos está acompañando. Y quiere decir que ellos siempre están viendo, ¿verdad? Y por eso es que quieren rezar. Y sobre todo, ahí nos comunicó y nos dijo que ellos ahí en Choré, los sanpedranos, ¿verdad? Hombre, a ti, güey, entre este año, ¿de acuerdo? Es como decir, aquí pues la gente dice, les invito y vamos a la misa para hacer el trigo, allí va. Entonces ya yo a ver la tuba, veña ñembo cuando le la sacerdote ya de Yarecojaisa, donde la capilla, así como nosotros tenemos, que todo es rápido. Entonces, oye, voy ahí, ya hayamos ahí la televisión, tu chaponada, veña de lo, pues invitaba a la Rosario, ¿no?
Haupilla echata la misa, venían de Yarañe. Qué alegría y qué lindo que es eso, ¿verdad? Entonces que ellos desde lejos en este momento también están rezando con nosotros esta misma Eucaristía. Y en otros lugares también escuché así como toda esta familia que se reúne hoy, ¿verdad? Porque ellos están recordando 14 años de fallecimiento del señor Pedro, ¿verdad? Y entonces en otras comunidades que no tienen sacerdote o que tienen capilla, ¿saben qué hacen? Llevan o yo voy a ver televisión con ya te digo, siempre llamo por nada, ya yo a pea, ya yo a flor, ya yo a de todo un poco. Ahora en las capillas me dicen que en el campo, como no tienen sacerdote, tienen el celebrador de la palabra. Entonces yo voy a ver televisión tu chaponá o peite la gente y ¿saben cuál es el que están viendo ahora? Ñande Yarañe, dominical. No sé si ustedes ya vieron ya. Ñande Yarañe dominical que sale en NPI a las 6 de la mañana, pero también después ellos encuentran en YouTube. Entonces, oye, y en el momento de la explicación de la palabra, feroz pantalla, bebé, va a aparecer bebé Ñande Yarañe, paí cabaña, o explicar la palabra de Dios. La primera lectura, la segunda lectura y el Evangelio. Y después ellos siguen su comunidad. Qué lindo que es eso, ¿verdad? Entonces quiere decir, queridos hermanos, que este apostolado es muy importante, porque aquí es hacer llegar la palabra de Dios y sobre todo entender. Así que a todas estas personas que desde San Pedro nos están viendo y rezando también por los 14 años de fallecimiento de Sebastián Figari. Arroyo Estero. Y entonces Arminda Berendón, ellos lo que son de Choré entonces, ¿verdad? De Asunción, ella es. ¿Y quién lo que es de Choré? ¿Quién lo que están viendo de Choré? Y aquí dice, Choré. Bueno, estoy llorando. Choré. Allá antes de, a ver. Vengo lo argentino, la San Pedro, Lloré un poco. Entonces está en Asunción. Y en Arroyo y Estero. Bueno, porque aquí dice Lloré, ya entonces no entendí. Y también por la salud de la viuda, doña Lola, viuda de Figari, 87 años, desde Arroyo y Estero. Ese sí, Arroyo y Estero. Que ellos están todos ahí reunidos también, rezando. Y miren, estábamos diciendo que estamos en este tiempo de Pascua. Y estos son signos claros y visibles, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios hoy nos está diciendo. APOI, Omoiña de lleva Peñán de Yara, como nos dice, que es interesantísimo, ¿verdad?, porque esta lectura que escuchamos, el Evangelio, directamente nos habla para un compromiso. Miren lo primero que nos decía: tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Ahí está. Eso es lo que está diciendo San Juan en una síntesis espectacular en este capítulo 3. Tanto amó Dios al mundo, al hombre. Y yo pienso que todos ustedes, porque todos nosotros tenemos esa experiencia. Ustedes son papás, son abuelos. Hoy va la bisabuelo. Hoy va la bisabuelo a vender por ahí. Bisabuelo, bisabuela. Ustedes son bisabuelos. Fuerte aplauso a todos los bisabuelos que están aquí. 4 ellas recogen, ¿verdad? 4 oínes. Pero pende en esa año te digo, entonces allí donde puedo felicitar a los bisabuelos. ¿Y cuántos años tienen los bisnietos? ¿Vos años de colan de bisnieto, tuya vea? 9 la tuya vea. ¿Andé? 12 años. ¿Andé? 12 ahí la de bisnieto. ¿Andé? Vive todavía. Delante pues juetea como bisabuela. Mi otro ya 12 años lleva la bisabuelo. Pende yo y cota tatarabuelo toseina. Porque venden ensaña esa. Pero la misa sabe, peñembo, peburaje. Bueno, esa es la bendición de Dios. Qué lindo que es. Bueno, tanto amó Dios al mundo. Va ese ñandera juveñan de Yara. Las oído ñeme lleva. Ñeme baite. Ñandere y eso es lo que nos enseña a nosotros. Cada uno de nosotros que tiene que ser capaz, ¿verdad?, de entregarse, de trabajar, de procurar, de hacer lo mejor por los demás.
Y yo sé, queridos hermanos, que todos ustedes, porque conozco también esta linda comunidad aquí de la parroquia y sobre todo aquí de esta zona, también Santa Elena. Estás en Bogotá, que la vende calle Rubia lleva, Carmen da se lleve un minuto, Entonces diga, tú ni a qué, sí, qué bárbaro. A la siesta, a las 12 de la siesta del mediodía, yo te digo, y no te día, ni a caru, are, sí, ajá, tajina, se me Bueno, pero es lindo, queridos hermanos, porque así recorrer las casas, ¿verdad? Y justo falleció la señora que visitábamos siempre. ¿Cómo se llama? La señora Nidia. La señora Nidia falleció en estos días, ¿verdad? Y también pusimos ahí en uno de los programas de Ñande Upuicuepu Poré. Salió en estos días, puse otra vez en nuestro canal, ¿verdad? Para recordarla un poco. Porque cuando estaba con vida, ella estaba en cama todavía. Ajá, ya puse el reportaje, como siempre. Upuicuepu Poré. Oremando Amiro y Cuamía lleva todas las cosas lindas, así como dice hoy la palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo. Y eso es lo que también nosotros hacemos y ustedes hacen. Quiere decir que nosotros somos los que prolongamos la presencia, la esencia y la vida de Dios en los demás. Si decimos que tanto amó Dios al mundo, porque es el único camino para que podamos traer esa paz y esa alegría en el corazón del mundo, en el corazón de la familia. Después hay otra cosa importante. La ñandeya jaijuno, añetete. Miren un poco lo que dice. Dios dice, tanto nos amó, entonces, para sacarnos del pecado, para sacarnos de todas las cosas negativas, dice, envió a su Hijo al mundo. Pero dice, no le envió a su Hijo al mundo como un policía. Castiga, paña, digo, que potipamos, que pecadores que andan. No, dice. Dios Padre no le envió a Jesús para juzgar al mundo, para juzgarnos a causa de nuestros pecados, sino que dice, le envió para que nosotros nos pudiésemos salvar por medio de Jesús. Sino que reconozcamos y sepamos que nuestro camino es el camino de la felicidad. El hombre, nosotros estamos llamados a ser felices. Hoy yo estaba conversando con los jóvenes y estábamos hablando de una pregunta importantísima. ¿Quién soy yo? Vea, ¿quién soy yo? Porque una vez y los jóvenes menos todavía. Pues nuestros jóvenes hoy en día están con internet, están con esto, con el celular, con todas las cosas. Con todas las cosas, con las baratijas ya llueve ya. Con las cosas superficiales muchas veces. Y entonces, por eso, hoy al reflexionar ese ¿quién es Dios? Yo les mostré dos palabritas nomás que cubren toda la Biblia, los 73 libros que nos hacen pensar. Y justamente tiene que ver con esto, porque si Dios viene para salvarnos y Dios viene para ayudarnos a ser felices, quiere decir que en primer lugar tenemos que saber quiénes somos nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? ¿Y quién es el hombre? Es Adán. ¿Y quién somos nosotros? Somos Nefesh. El primer hombre es Adán porque somos débiles, somos tierra. Recuérdate que eres Adamá, recuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Alguno es sabalita, ¿verdad? O sea, donde reconocemos y vemos nuestra limitación. Ya no limitado formal. Llegamos a cierta edad, de la suma, ya sama de este mundo, ya sama. Eternamente. Entonces, ¿quién es el hombre? Es pensar y decir quién soy yo ante Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere de mí entonces? Porque esa otra palabrita, Adán, quiere decir tierra.
Por eso el primer hombre se llama Adán. Amigo, y a la tierra volverás. Pero la segunda palabra, porque dice, Dios sopló el nefesh en la nariz del hombre y entró adentro. Entonces, ¿quién es el hombre? El hombre es, ya es Yara Gracia, es el espíritu del Señor, es el ánima, lo que nos entusiasma y nos hace entender y darle sentido a todo lo que hacemos. ¿Por qué estoy haciendo algo? ¿Por qué me estoy esforzando por mi matrimonio? ¿Por qué me estoy esforzando por mi familia? ¿Por qué me estoy esforzando aquí por mi comunidad de Santa Elena? ¿Por qué me estoy esforzando? Miro, abro los ojos y descubro que hay gente que me necesita. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está entonces la pregunta esencial y existencial. Entonces, pues vengan de Yara, entonces yo no les mando aquí para que ustedes les condenen, mi hijo, sino que para que les abra los ojos y para que ustedes se den cuenta que había sido. Tenemos que hacer un camino de salvación. El ánima, el nefesh, el espíritu del Señor que nos anima. Y eso es lo que estamos celebrando en estos días. Y por eso estamos escuchando estas lecturas, queridos hermanos. Son lecturas que se dice resurreccionales. Lecturas que nos hablan de la resurrección. Porque resurrección quiere decir levantarse. Había sido, tenemos cualidades y riquezas maravillosas que el Señor puso en nuestra vida. Pero alguna vez lleva. De ahí que viene esa palabra, ánima, ya, ¿verdad? El ánima. Algunos que tuve hoy, ánima en pena, cementerio, la ánima en pena de la gente. A pesar, talla de coña de la caso Peixagua. Pero de ahí viene, queridos hermanos, ¿saben qué cosa? La palabra animador. ¿Quién es el animador de esta comunidad? ¿Viste? Pero dice, peo puneniña, peo cuea hina. Anigo y coña de ahí, entonces la anima en pena, sino que al contrario, peo puneniña, peo me lleva a por a mí, a la comunidad, a su familia, a sus hijos, nietos, bisnietos, cuanto iba. Porque sentimos la presencia de un Dios que nos quiere y de un Dios que nos ama, de un Dios que nos tiene aquí presentes, ¿entienden? Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Después viene la tercera partecita que dice, bueno, pero para salvarnos, para pasarnos la mano, ayudarnos. Y por lo tanto, dice, miren, por lo tanto, el que cree no será nunca juzgado. Y el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios que fue enviado para que nosotros seamos felices. Hay que ver, dos cosas. Ave yahuereco. Yahuero viapa, tapa da yahuero viay. Pero ¿qué quiere decir agüero viá? Tenamba es la da agüero viay. La palabra que usa la Biblia es en hebreo primero, ¿verdad? La Biblia, así como es la famosa palabra emuná, y de ahí viene la palabra amén. Ya te digo siempre ya es la amén. El cuerpo de Cristo, amén. ¿No me Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Amén. En cualquier oración va a esa opa. Gloria al Padre, al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Siempre amén. Emuná quiere decir entonces eyetu uesa. Porque solamente, queridos hermanos, cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, entonces ahí solamente que nosotros nos aferramos a los principios y a los valores de Dios. Upeago dice la amén. Upeago dice Gina creer. Eso quiere decir creer. Entonces uno cuando dice yo creo en Dios, quiere decir que uno se aferra a Dios y vive de acuerdo a Dios. Porque está con la y así, yo creo. Lorito puro y te vea. Creo. Oh, power. No. Aquí el creer es aferrarse, hacer, vivir y dar a entender que estoy comprometido
con esa palabra de Dios y sobre todo con sus mandamientos. Y después dice, pero el que no cree, ya está condenado. Vaya vea. Y ñañite con ñande yara ñande diga tuya. Vaya con ñande yara ñañite se endie. Ay poje inda llegue ya estoy condenado. Da güero vía y jagüere. Porque la gente pues piensa que es solamente creer en el sentido aquí de meter en tu cabecita y saber o tener conceptos, ¿entiendes? Piensa la gente que eso es el creer. No. El creer es siempre el realizar la obra de Dios. Si yo creo, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me muevo y hago eso que yo creo. Yo, por ejemplo, digo, yo creo verdaderamente y me aferro que yo puedo ser un sacerdote. ¿Verdad? Antes de ser sacerdote, Andere, yo creo que yo puedo ser sacerdote. Entonces, vos crees verdaderamente y te aferrás. Y no es que vos vas a esperar ahí. Ah, bueno, yo creo que un día voy a ser sacerdote. No. Ella polandera P para que vos puedas ser sacerdote. Yo creo que yo puedo ser un doctor. La misma cosa. Yo creo, me considero, tengo las cualidades, amañá esa. Mañana televisión no hay nada. Ah, sí, yo creo que un día, aquí, dentro de 10 años, ¡pum! Hoy conseguí doctor. Todo el día eres Juana, ¿veis? Es Juana época o manores, es Juana época que te un güey, de todo ya va. Pero entonces quiere decir que el creer es el que te va a mover para que la cosa funcione bien. Yo creo que mi hijo va a ser un buen cristiano. Yo creo que mi hijo va a ser una persona cristiana comprometida, que se va a ir todos los domingos a la misa, que se va a confesar, que va a tener una buena familia. Yo creo, de la tua, de la suya. ¿Sabe? Nunca me la hecho de la misa, ¿sabe? Nunca me he hecho de la catecismo. Ahí dice, el que dice guau que cree, pero en el fondo no cree, y no hace, entonces ya está condenado. Pero para ahí se la condena, da era es otra infierno, sino que estás condenado en el sentido que doy como Aishimba Eve, hoy cota soy patotero, hoy cota soy cualquier cosa, hoy me da fútbol, hoja juda, hoy me da cualquier viruri. Pero nunca estamos en la misa, ¿sabe? ¿Por qué? Y porque en el fondo, da yagüero viejina peña de ya ea. O si no, ya entendé ahí, ya entendé allá. Yo creo, porque él es lo muy bueno, pero nunca me la hecho de la misa, ¿sabe? Nunca me voy yo, nunca me hizo chachán la cola. Entonces, yo creo, no. Eso es no creer. Eso es lo que quiere decir aquí San Juan cuando dice, el que cree ya está salvado. ¿Por qué? Porque creyó. ¿Y qué quiere decir creyó? Quiere decir que comenzó. Oye, pitazo. Oye, bueno, yo creo que Santa Elena, que vea, ya en comunidad, a ver, siempre va a ser cada vez más dinámica. Cada vez vamos a tener a todos los grupos, a todas las familias, a todos los jóvenes, a todos los niños, nuestras categorías. Yo creo. Entonces, ya droga ya no, yo creo. Vos no crees nada. Entonces Santa Elena ya está condenada. ¿Por qué ya está condenada? Porque la ñande ya ewa la yagüero viaja. ¿Me entendés? Si yo como país, yo digo, yo creo que mi parroquia, number one, número 1, ejemplo, modelo para todos. Yo creo que esta es la parroquia más linda que vamos a tener. Listo, muy bien. Ya llevo vete paya, voy a Paula, nuevo párroco. ¿A ver? A la oficina, ya vea, aire acondicionado, mañana, televisión, pues está, bueno. ¡Ay, bueno! A ver, a Carú, que poner, voy a descansar. Un poco de siestita, a las 5 de la tarde, a hablarse café, las 6, ya juimí, 6:30, pero voy a correr y mí. Las cotubente voy a correr.
a ver allá por la misa, a ver ya, ay, se cano y te llama, po, ay, ¿qué sucedió? Hasta mañana, porque se cano y te o para la misa, las 8 horas ya jamás, sí, hoy estoy cansado, jamás ya pues la sofá, vamos a ir a hacer televisión, esa güey, ya de yarañe, esa, ahora una película pona, mañana se reloj, está quema, a veces, no crees nada. Como hay de la mejor parroquia, no, nada. Y eso nomás con lo que hoy San Juan nos quiere decir. Yo le digo no más para que entendamos a qué se está refiriendo. Pero en realidad San Juan, hoy yo puedo ir pequeña de, pues San Juan dice, ¿vos vio cree o no cree? Entonces cada uno de nosotros hoy tiene que pensar, ¿en qué creemos? ¿Cuál es nuestra creencia? ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor nos trajo con su resurrección? Y por lo tanto, ¿qué vida nueva? Va el ayer veña de Yaraina. Y que todos anguayas llevan de la ánimo, animación. Ya pueden anguayas lleva ya mongu el año de comunidad. Ya mongu antero beteave. Eso quiere decir, queridos hermanos. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, dice, ya estamos salvados, pero estamos salvados porque nosotros estamos en el camino, luchando, llamamos en camiseta, y allá por la catumía, y ella siempre da fruto, Pero la ñaneate memeros allá yo creo, pero evidentemente que ya estamos condenados a qué. Como yo le dije, no es porque Dios viene y Jesús no vino para condenarte, dice, no, vino para ayudarte. Pero como dene pena, ya ne enduse, vean de ya. Hanate, hane ya vose, hare porque estaba beber mañana. Entonces, dice, esta capilla, esta comunidad de Santa Elena está condenada. ¿Condenada a qué? Y condenada a ser una capilla chapí, una comunidad que en Docueyoí, una comunidad que en Bareí, pero la gente va viendo visitar y chupé, a viendo ya pues va a ver. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que entender eso. Y eso es lo que hoy San Juan nos está diciendo. Segunda semana estamos del tiempo de resurrección. Y esta segunda semana nos hace pensar entonces en síntesis, en nuestra responsabilidad. Amba, ¿eres la ñan de responsabilidad? Ja, porque ñan de yara y ñan de juetiriicuri, ya lleva a pere la ñan de apitepe, o no le envié tanto amor Dios al mundo que envió a su Hijo para que te enseñe, para que te dé el ánimo, el ánima y te muevas y hagas algo positivo. Emoñe pues no vender hoga pibe, vende familia, pibe pues no, landé con hijos animosos, hijos con valores y principios, pero ciertamente que estamos todos salvados. Ya voy a Paguasuta, todos vamos a conseguir lo mejor y lo excelente, la excelencia. Así que vamos a seguir nuestra misa hoy y vamos a pedirle esta gracia en este miércoles tan importante en que Dios nos anima primero a nosotros y a través de nosotros animar también a toda la comunidad. Que así sea. Viva Cristo resucitado y viva la comunidad resucitada. Fuerte aplauso para el Señor entonces. Bueno, vamos a ponernos de pie ahora y vamos a rezar al Señor y le vamos a pedir justamente, ¿verdad?, que tengamos ese ánimo, esa fuerza y ese entusiasmo en nuestra vida cristiana. A cada intención respondemos, aumentanos la fe. Para que la Iglesia sea siempre una comunidad viva en la fe, que ayude a todos los que creen y confiar en la presencia de Jesús resucitado entre nosotros, oremos. Aumentanos la fe. Para que los gobernantes de nuestra patria actúen con transparencia y promuevan el bien común, atendiendo especialmente a los más vulnerables, oremos. Aumentanos la fe. Para que los enfermos, los privados de libertad y quienes carecen de todo techo o trabajo encuentren consuelo y esperanza en Cristo resucitado,
y reciban la ayuda que necesitan. Oremos. Aumentanos la fe, para que nosotros, reunidos en esta Eucaristía, vivamos una fe sincera que se traduzca en compromiso con el bien de todos. Oremos. Aumentanos la fe. Para que nuestros hermanos difuntos, purificados por la infinita misericordia de Dios, contemple ya el rostro de Cristo y descansen en su paz. Oremos. Aumentanos la fe. Y vamos a rezar por las nuevas madrinas. Agradecemos a Dios por este compromiso. Gilda Aquino, María Ríos de Escobar, Julia Céspedes, María Luisa Cano. También agradeciendo el cumpleaños de la madrina, María Luisa Canale. Y por el aniversario de 7 meses de la partida de Nélida Talavera y también del difunto Antonio Almirón. Y por nuestros hermanos que nos están en este momento siguiendo, también por Ñandillar Añe. Cumpleaños de Gladys Cañete Sosa, 66 años, por la salud de Lola, viuda de Figari, y por Pedro Sebastián Figari, 14 años de su fallecimiento. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Todo hombre simple lleva dentro un sueño, con amor y humildad podrás realizarlo si pusieras cada día con sudor y esfuerzo una piedra y otra más, llegarás Señor, muy por este pan y por este vino, frutos de la tierra, el trabajo del hombre que reciba tu generosidad será para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Vivir humildemente, tanto más feliz serás, aunque nada tengas. Si pusieras cada día con sudor y esfuerzo una piedra y otra más, llegarás muy alto. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Bueno, ahí le veo a Gabriel Vera. ¿Cómo se llamaba tu papá? Falleció en estos días también. Luis Vera. Ah, bueno. Vamos a rezar también por Luis Vera. Él viene de Concepción, viene. Momburía y Uina. Así que un fuerte aplauso para los concepcioneros también. Pero que te añan derechagina. Bueno. Y su hermano Francisco Solano Vera era mi compañero en la primaria también. Así es que falleció en estos días el señor Luis. ¿Cuántos años tenía tu papá? 97 años, ¿se dan cuenta? Gracias a Dios también, 97 años. Y ya era bisabuelo también, ¿vio? Entonces, 97. Tatarabuelo, o sea, me va a vender ganaba y tema entonces. Bueno, así que rezamos también por el señor Luis Vera, ahora que le he visto a Gabriel, que está presente aquí con nosotros, un gran amigo también de nuestra familia. Bueno, seguimos entonces pidiendo al Señor que nos ayude siempre en este camino de nuestra resurrección. Oración. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina,
Te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Jesús sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esa efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Promombe uñan de Yara Jesucristo. Remano Jahwe, Roero viare y come vja, Ejuñan de Yara, Eju. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y hoy queremos rezar especialmente por todos estos hermanos difuntos que acompañamos. Aquí tenemos 7 meses de partida de Nélida Talavera. Rezamos por su eterno descanso. También rezamos por Antonio Almirón. También recordamos entonces a Luis Vera y especialmente recordamos a Pedro Sebastián Figari, 14 años también de su fallecimiento. Admítelo, Señor, hoy a contemplar la luz de tu presencia y ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Cacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad de los tiempos, Santa Elena,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, vamos a decir la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Nos acercamos al momento de recibir a Jesús en la Eucaristía. Él se nos entrega como alimento de vida eterna. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza. Las flores y la luna nos cantan tu poder. Las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas,
seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor. Agradecemos al Padre Víctor Cabañas por estar nuevamente con nosotros, a don Patricio, a nuestro músico y a todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Les esperamos nuevamente para el próximo domingo. Vamos a estar nuevamente con el Padre Víctor para celebrar la Santa Misa a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias a todos. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, agradeciéndoles también a ustedes, como siempre, la invitación. Este domingo nos encontramos entonces, a las 8. Entonces vamos a estar, así es que invitar. Vamos a celebrar y compartir juntos, como siempre, la palabra de Dios y sobre todo alimentarnos con su Eucaristía. Y como ustedes saben, siempre Ñandeyara Ñe'e presente, está aquí con nuestro primer canal de televisión, el católico que tenemos, Ñandeyara Ñe'e. Cumplimos 4 años ya. Y ahora no se olviden que el 31 de mayo, aquí en el Yacht y Golf Club, vamos a hacer entonces un almuerzo, un domingo. 31 de mayo. Yo ya oportunamente les voy a informar todos los detalles. Estamos viendo allí con los del Yacht y Golf Club que nos están organizando. Y también con los caballeros de la Orden de Malta, porque ellos son los que desde el comienzo siempre nos están acompañando y nos están apoyando también para que podamos salir al aire y podamos mantener, porque Ñandeyara Ñe'e siempre tiene su costo. Y por eso es que siempre, como siempre, ya tengo mi alcancía, y mira, pues ahí atrás, una bebina, por Pascua de Resurrección, pero resucitar que se, listo va. Bueno, así que vamos a recibir ahora la bendición del Señor, que nos bendiga, nos fortalezca siempre a todos. Que el Señor Jesús esté con ustedes, y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Viva Santa Elena, viva Cristo resucitado. Y un fuerte aplauso para todos nosotros. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va.
María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ave María Purísima.